Muy buenos días, que Dios les bendiga. Gracias a Dios por esta bella mañana que nos permite disfrutar este tiempo de alabanza, de adoración a nuestro Dios. Agradecemos a Dios este tiempo tan especial, este mensaje. Espero que sea de mucha reflexión para tu vida y sobre todo esperar que Dios toque nuestros corazones. Pero déjeme iniciar con una muy buena ilustración en este sentido. Dice, en su libro Portales de Esplendor, Elizabeth Elliot, esposa de Jim Elliot, un misionero que muere con 4 más de sus compañeros por la causa de Cristo, en manos de la tribu de los Aucas ubicados en el Ecuador. Jim Elliot murió a manos de Mincaye, uno de los integrantes de esta tribu. Pero lo interesante de esto es que tiempo después, su esposa regresó a cumplir la misión que Dios puso en el corazón de Jim Elliot, su esposo, proclamando el evangelio y viendo la obra de Cristo al convertirse esta tribu, entre ellos el asesino de su esposo. Pero ¿cómo enfrentarían esta situación estas mujeres que fueron muertos sus esposos? ¿Cómo perdonaron a aquellos que le quitaron la vida a sus esposos? ¿Qué pasaría por sus mentes y corazones? Bien, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho usted? Mire, siendo honestos, ¿usted hubiera perdonado en la manera que ellos lo hicieron? En su diario, Jim Elliot escribió, no es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que nunca podrá perder. Indiscutiblemente, su esposa experimentó la dicha del perdón. ¿Sabe? Una de las cosas importantes es que el perdón nos ata a Jesús indiscutiblemente en nuestra vida. El tema de esta mañana lo hemos titulado ¿De qué me libro al perdonar? ¿De qué me libro al perdonar? Bien, así que acompáñeme a que veamos el primer punto, y en este primer punto quiero hablarte de las 3 maneras equivocadas de pedir perdón. 3 maneras equivocadas de pedir perdón. La primera de ellas, el perdón condicional. Como seres humanos siempre estamos poniendo condiciones. Te perdono, pero si haces esto o aquello. Vamos a basarlo en la porción de Mateo 18, 32 al 35. Pero mire, este tipo de personas espera que el ofensor haga algo para poder perdonar. La misericordia no es algo que lo mueve en su vida. En esta porción de San Mateo 18 nos vamos a dar cuenta, Jesús narra el perdón tan grande de una deuda inmensamente enorme que se le dio a un siervo porque clamó por misericordia y se esperaba que él hiciera lo mismo, pero no fue así. Dice él esta porción. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me lo rogaste. La pregunta que le lanza, ¿no deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Oye, te perdoné todo esto. Tu compañero te debía cualquier cosa mínima y no debías hacer lo mismo. Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Pero vean las palabras que Jesús refirió aquí. Dice, eso mismo, es lo que hará mi Padre Celestial a ustedes. Estaba diciendo a toda la gente que lo estaba escuchando, a sus discípulos, si se niegan a perdonar de corazón, dice, a sus hermanos. Yo no sé si usted ha reflexionado en algo, pero créame que antes del sermón estaba leyendo mis notas y vino esto a mi mente, hermanos. Lo anoté aquí a un ladito. Todavía le puse ojo. Y vino este pensamiento. Yo no sé cómo la gente se acostumbra a vivir sin el perdón de Dios. Yo no sé cómo te puedes acostumbrar a eso. Si tú no perdonas, Dios no te perdona. ¿Y cómo te puedes acostumbrar a no estar perdonado o ser perdonado por Dios? Se nos puede hacer una costumbre y debemos de tener cuidado en ese aspecto. Mire,
El Señor enseñó que el perdón debe darse en proporción directa a lo que fue perdonado. La Biblia nos dice, al que mucho se le perdona, mucho agradece. Pero aquellos que minimizan su perdón, nunca van a poder perdonar de todo corazón, porque para ellos es mínimo las cosas que Dios ha hecho. Al creyente en Dios se les han perdonado todos sus pecados por la fe en Jesucristo. Por lo tanto, cuando alguien peca contra él, debe estar dispuesto a perdonar de todo corazón. Es desprenderse de esas cosas a su ofensor, sin importar cuántas veces ocurra la ofensa. Ahora, veamos aquí del primer punto, la segunda manera equivocada de pedir perdón, el perdón parcial. Mire, es interesante. Estas personas perdonan a medias y vamos a basar en esta porción de San Mateo 6, 14 a 15. Estas personas te dicen, te perdono, pero déjame decirte que no esperes que olvide lo que me hiciste. No, no va a ser fácil. Si perdonas, fíjese lo que dice esta parte de Mateo 6, 14 y 15. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará. Es la consecuencia de. Pero dice, si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. La pregunta es, si no estamos perdonando, ¿quién nos escucha? Perdón, pero Dios no nos escucha si no estamos perdonando de todo corazón. Las cosas son sencillas, hermanos. Uno no puede estar en buena relación con Dios si se niega a perdonar a otros. Entonces veamos aquí la tercera manera equivocada de pedir perdón, del primer punto que se desprende, el perdón retrasado. Mira, es interesante esta parte. Las personas te ofrecen perdón, pero piden su tiempo. Vamos a basar en Mateo 18, versículo 22, 21, 22. Estas personas te ofrecen este perdón, pero dicen, te perdono, pero déjame asimilarlo. Dame mi tiempo, mi espacio. Recuerda que el tiempo cura las heridas y bien espirituales, ¿no? Déjame decirle algo interesante. ¿Cree usted que en verdad el tiempo cura las heridas? No es verdad. El tiempo no las cura, al contrario, las puede incrementar y puede abrir más la herida y llenarte de amargura, rencor en tu vida. Y sobre todo si no permites que Dios trabaje en ese tiempo en tu corazón. Solo Dios las cura, no el tiempo. Solo Dios las cura, no el tiempo. Veamos esta porción de Mateo 18, 21, 22. Miren, me encanta esta parte porque Pedro le hizo una pregunta al Señor y quiso ser tan generoso como tal vez muchos de nosotros, ¿no? Queremos ser generosos, impresionar al Señor o a la gente, pero no podemos. Luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a alguien que peca contra mí? 7 veces, Señor. Híjole, Pedro, qué impresionante eres, qué misericordioso. Porque los rabinos decían, solamente 3 veces se tiene que perdonar. Pedro le extendió 4 más. Quiso impresionar al Señor, pero el Señor, ¿qué le dijo? Sencillamente le menciona, no 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. 70 por 7, 490. Sale barato, sale barato. No, era 70 por 7 por 7 por 7. Es un perdón ilimitado. Jesús quería decir que no debe imponerse un límite al perdonar, jamás. Esto lo ponemos nosotros, Jesús no lo pone. Él cuando nos perdona, olvida, perdona y sepulta el pecado. Y Dios quiere que actuemos en una forma correcta. Mire, hay un pasaje también ahí en Lucas capítulo 17, versículo 3 y 4 que nos dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, exhórtale, más que nada es, dile las cosas como son, no las cuentes a los demás, no, ve y arregla las cosas. Y si se arrepiente,
perdónale. Eso significa que en verdad va a haber un cambio en su vida. Pero mire, como somos con una naturaleza caída, estamos pecando. Ahora, esto no es justificación, déjeme decirle. El pasaje no está diciendo que continuamente tenemos que estarnos justificando. No, dice, y Jesús quiso enseñar esto, que el perdón es ilimitado. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Que de ti no quede, que de ti no quede. Porque a veces nos quedamos un concepto equivocado de esa persona. Es difícil, yo sé, el ser humano somos complicados. Pero lo que Dios quiere es que tú estés libre, pleno. Mire, los seguidores de Jesús no solo no han de causar tropiezo a otros, positivamente deben de neutralizar el pecado perdonándonos unos a otros. Las palabras 7 veces al día denotan algo completo tan frecuentemente como ocurra. Tal vez muchos me van a entender, mire, hay personas tan difíciles que es, ay Dios mío, mira, mejor ya no digo nada, carito me veo más bonito, no me engancho, no me meto en problemas, porque el problema es la persona, tal vez no eres tú, pero tienes que tomar una actitud diferente. No cabe duda que Dios quiere formar en nosotros un carácter como el que Cristo quiere que tengamos. El carácter de Cristo es una realidad. Dios quiere que vivamos en plena libertad espiritual. Mire, las relaciones con otras personas a veces son tan complicadas. Cuando Dios le dio a Moisés las tablas de la ley, ahí en Éxodo 20, en los primeros 11 versículos tienen que ver con la adoración a Dios. Pero los versículos del 12 al 17 tienen que ver con las relaciones interpersonales, hermanos. Humanamente fallamos constantemente debido a nuestra naturaleza caída que aún tenemos, pero nosotros somos responsables. Llega un punto en que somos responsables de lo que estamos haciendo. Así que debemos aprender a perdonar, no quedarnos con resentimiento en el cual nos puede llevar a crear una raíz de amargura. Y al tener esa raíz es muy difícil, créame, que vivas con gozo. Pero por eso quiero llevarte aquí a que veamos el segundo punto. Si rehusas perdonar de todo corazón, el único afectado eres tú. El único afectado eres tú, no la persona. La otra persona puede estar tan campante que ni se inmuta, ni le preocupa, pero tú llenaste tu corazón de amargura. Y quiero que te libres de esas cosas. Veamos aquí el subpunto A. Mire, reflexiona. Si no perdono, a forma de pregunta, ¿en verdad disfruto la plenitud de Dios? ¿En verdad disfrutas la plenitud de Dios si no estás perdonando? Veamos lo que nos dice Marcos 11:25. Cuando estés orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, porque no puede haber una relación, hay un bloqueo si no has perdonado de todo corazón a aquellos que te han ofendido. ¿Para qué dice? Para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Por eso yo decía al principio, es difícil vivir sin el perdón de Dios, pero hay gente que se acostumbra. Para mí sería muy complicado y dices, no puedo vivir así porque en primer lugar Dios no me escucha. Una actitud de perdón hacia los demás, al igual que una fe en Dios, también es esencial para la oración efectiva, mis hermanos. ¿A cuántos de nosotros, te hago esta pregunta, cuántos de nosotros nos gusta que nos ofendan? ¿Cuántos de nosotros nos gusta que nos ofendan? Bueno, pues quiero que veamos esta parte del otro subpunto B. Si alguien te ofende, está en ti, escucha esto, tomar o rechazar la ofensa. Está en ti. Como buenos mexicanos, déjeme decirle esto, somos tan dados a ofendernos por cualquier cosa. Ay, Dios mío, de verdad, ¿eh? Hacemos un drama a veces de cualquier cosa antes que meditar y tomar, en ocasiones, créame, las cosas de quien vengan. Uy, no sabe lo que me ofendió.
No, me hirió en lo más profundo de mi ser. Dios mío, a veces nos enganchamos, mire, tan fácil. Le damos vuelta a los asuntos una y otra vez, como si nos hubieran robado nuestra esencia de vida y por ende ya no somos iguales. Ahora resulta que lo que me hizo la otra persona va a determinar mi vida, mi actitud. No puede ser así. Es algo, mire, que yo aprendí en mi vida y ¿sabe cuánto tiempo perdí por engañarme en niñerías en vez de ignorarlas? Híjole, me da risa ahora, ¿no? De las cosas. Pero cuando me di cuenta de todo esto, dije, ay, Roberto, no cabe duda que en esa área Dios tuvo que trabajar una y otra y una y otra vez. En una ocasión fui a una conferencia, recuerdo, a un hotel, era un desayuno para varones, y recuerdo que el orador empezó con una frase. Si alguien te ofende, si alguien te ofende, te llega a ofender es porque tú lo permitiste. ¿Cómo me caló esa frase? Dije, ay, Dios mío, cuánto tiempo perdido solamente por engancharme en esto. Así somos como seres humanos. Perdemos tanto tiempo. Y es que me la hizo. Y es que esto. ¿Sabes qué? Tienes que tomar a veces las cosas de quien venga. Y más adelante vamos a verlo. Pero mire, una persona difícil ha vivido un contexto difícil y a veces trae contenido, todo un mar de cosas, pero nuestro corazón no es contenedor de basura para que esa basura la recibamos nosotros. Debemos de tener cuidado en ese aspecto. Por favor, analicemos este pasaje de Proverbios 4:23. Mire lo que nos dice. Sobre todas cosas, cuida tu corazón, lo que metes aquí, lo que está acá también. ¿Cuál es la razón? Porque este determina el rumbo de tu vida. Es interesante. Pero ¿quieres conocer el corazón, lo que hay en una persona? Simplemente su hablar. Si te habla mucho del pasado, si te habla mucho del daño que le hicieron, si te habla mucho de rencor, está llena de eso, definitivamente. Hay personas que viven atadas al pasado cuando yo tenía esto y esto. A ver, suéltalo, ya no lo tienes. Ya no lo tienes. Es que me hicieron, sí, te hicieron tiempo pasado, pero estás viviendo el presente. Y permite que Dios te enseñe día con día. Pues es importante, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida, lo que quieres hacer. Déjeme decirle, el corazón es donde provienen, es como un manantial las acciones de las personas. Por lo tanto, debes cuidar muy bien tu corazón. Aquí la palabra corazón significa algo más que la capacidad mental o emocional. También incluye valores personales. ¿Cuáles son tus valores? Si no hay el valor de perdonar, vas a estar guardando rencor continuamente. Ahora, ¿por qué es importante cuidar el corazón? Analicemos este otro pasaje aquí en Hebreos 12:15. Cuídense unos a otros, nos dice, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenenen a muchos. Es verdad. Así como una raíz pequeña crece hasta convertirse en un gran árbol, la amargura brota en nuestro corazón y eclipsa aún nuestras más profundas relaciones cristianas. Es una realidad. Una raíz de amargura se apodera de nosotros cuando permitimos que los desacuerdos crezcan hasta volverse resentimientos o cuando alimentamos rencores por heridas pasadas. Mire, la amargura trae consigo celos, disensión e inmoralidad. Cuando el Espíritu Santo llena, que significa controlar nuestra vida, usted y yo podemos sanar esa herida de amargura. Ahora déjeme hacerle una pregunta. Yo no sé cuántos de ustedes les guste estar al lado de una persona amarga. A mí en particular no.
No me gusta eso. A veces lo estamos por necesidad como pastor, de pastorear, pero Dios mío, no sé si tú te sientas a gusto con una persona que en vez de edificar, está hablando continuamente lo malo y su rostro denota amargura. Mire, es algo que en verdad existe. Ahora, ¿sabe usted qué es lo que más duele? ¿Qué es lo más triste? Bueno, es ver la autodestrucción lenta pero continua que resulta cuando alguien permite que el rencor, como tumor maligno, créame, eche raíces, crezca, se disemine y por último destruya su vida. La va a destruir. El escritor Jay Carty en sus investigaciones muestra que el rencor, hermano, tiene potencial de destruirnos en seis áreas de nuestra vida muy importante. Una raíz de amargura crece, imperceptible, pero continuamente, milímetro a milímetro, y puede afectarnos en varias áreas de nuestra vida. Las vamos a definir. La primera, el área física, el área intelectual, el área emocional, el área espiritual, el área social y el personal. Veamos la primera, el área física. El rencor es un veneno en nuestro sistema. El doctor Macmillan dice esto. Persuasivamente dice que el resentimiento puede provocar con el tiempo colitis ulcerosa, bocio, alta presión sanguínea y muchas otras enfermedades, incluyendo males precisamente cardíacos, infartos, enfermedades de riñón, dolores de cabeza y úlceras estomacales e intestinales. A veces dicen, no le des aguacate a esta persona porque hizo un coraje y se nos va a ir. Es interesante, pero es una realidad lo que vivimos. Ahora, el área intelectual. Una persona que guarda rencor, que no ha perdonado, está dando vueltas a lo mismo. En cuanto empieza a odiar a alguien, me convierto en un esclavo. Esclavo de la persona. Créame. Y la persona puede estar tan a gusto y tú tan amargado con todas esas raíces, el rencor en tu corazón. No puedes disfrutar tu trabajo porque el odio controla todos tus pensamientos. Además, produce demasiadas hormonas de tensión en nuestro cuerpo y nos fatiga después de pocas horas de trabajo. El área emocional, así como nuestro cuerpo se queda sin energía después de hacer ejercicio físico, el rencor desgasta la energía emocional que tanto necesita nuestro sistema. Los resultados son devastadores, créanme. El área espiritual, híjole, también es un área muy importante. En ocasiones el resentimiento afecta dramáticamente la relación de una persona con Dios. La mayoría de las personas tienden a culpar a Dios de su situación, hermanos, cuando ellos decidieron dar entrada a esto. Tú lo decides. Y como te digo, ¿cómo me dio coraje cuando escuché a este orador? Decía, ¿cuánto tiempo perdí? Sí, Roberto, perdiste tiempo por tu necedad. Perdiste tiempo por tu niñería, porque no querer avanzar en esa área de tu vida. Pero también veamos el área social. Los rencorosos van por la vida con un gran peso sobre sus hombros. El rencor no solo afecta al que lo siente, sino también las relaciones que esa persona puede tener. La misma gente, mire, es lo triste, la misma gente se aleja de ti aún por la expresión de tu rostro. Dicen, ay, ahí viene el amargoso, ahí viene el cara de limón. Por cierto, cuando yo estaba trabajando con los jóvenes, cantábamos, me acuerdo, no era corito, era una canción que tenía que ver con cristiano, ¿no? Decía, cara de limón nunca sea gozo, cara de limón nunca sea agrado, y hablaba de un cristiano amargoso. Usted huye de ese tipo de personas y alejan a las personas, es feo. Pero también el área personal, la última. Este concepto es el más espantoso de todos, hermanos. ¿Por qué? Aquí a veces repetimos patrones y dañamos a nuestros seres queridos. Nuestras palabras y actitudes pueden ser hirientes, descargamos en ellos toda la ira contenida.
de lo que hay en nuestro pasado. Y desgraciadamente nos afecta porque afectamos a personas inocentes, nuestros hijos, nuestra esposa, los que nos rodean. Recuerden esto, siempre que otros los pueden odiar, pero aquellos que les odian no pueden ganar. No lo van a hacer, a menos que usted también los odie, y entonces ustedes se destruyen a sí mismos. Entonces, no vale la pena vivir prisionero de todo esto. Por eso considera esto que te voy a decir. El punto C. Tú no podrás cambiar las circunstancias. No vas a poder cambiar tal vez a esa persona como tú quieres y estás luchando. Déjeme decirle algo. Durante muchos años mi lucha fue con mi papá. Yo quería que él cambiara, fuera diferente, pero él no conocía a Dios. Él no tenía a Cristo en su vida. Hace un año, a sus casi 84 años, recibió a Cristo. Pero necio era yo. Y era un pleito continuo en ese aspecto. Él quería que entendiera las cosas, no las iba a entender. ¿Sabe? Tú no puedes cambiar las circunstancias de la persona, pero sí puedes cambiar tu actitud. La puedes cambiar en una forma increíble. Veamos estos dos pasajes, Romanos 12, 19, 20 y Santiago 1, 20. ¿Qué nos dice, por favor? A veces estamos actuando equivocadamente. Dice, queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen, es un mandato, que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que merecen, dice el Señor. Pero como buenos cristianos decimos, sí, Señor, tú has dicho eso, pero mía es la desquitanza, ¿verdad? Siempre estamos queriendo actuar a nuestra manera. No se puede, hermanos. No hay nada bueno en nosotros si lo vamos a ver. En cambio, fíjese, nuestra actitud ahí es donde puede hacer un cambio definitivo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dales de beber. Estoy usando la nueva traducción viviente. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos, es lo que dice ascuas. Como remorderle la conciencia a la persona de vergüenza sobre su cabeza. Cuando dices, él va a decir, oye, es que yo le hice tanto daño y mira cómo actúa. Bueno, tú actúas bajo la misericordia, bajo el perdón de Dios y bajo tanta bondad que Dios ha tenido contigo al perdonarte. Es mi convicción, pero yo creo que Dios me perdonó demasiado. Demasiado. Y agradezco tanto a Dios por todo lo que ha hecho en estos 27 años como ser humano, como pastor y como siervo de Dios. Por eso ya no debo de guardar rencor. Si eso fue al principio, Dios nos enseña y nos capacita, pero ya a estas alturas no puedes darte el lujo de eso, de tener un corazón amargado. No vas a mostrar la bondad de Dios. No podría hablarle a otras personas del amor de Cristo si yo no tengo ese amor, si yo no perdono. No puedo hablarles del perdón que Él ofrece cuando tengo un corazón amargado. Perdóneme, no puedo hablar. Pero cuando hablas de autoridad, cuando hablas del perdón, hablas con la autoridad de Dios porque lo has vivido. Y te es fácil que otra persona reconozca lo que Dios ha hecho en tu vida y la transformación al perdonarte. Y que el perdón está también para Él. Si amamos a alguien de la misma manera que Cristo nos ama, estaremos dispuestos a perdonar. Si hemos experimentado la gracia de Dios, anhelaremos que otros también la disfruten. Cuando damos de beber a un enemigo, no excusamos sus errores. Déjame decirte, y esto era algo que yo decía, pero yo decía, si fuera por los cristianos, yo no fuera cristiano. Pero después cambió mi concepto y dije, ¿sabes qué? Yo creo que en ese tiempo Dios nos capacita. Yo pude decepcionarme de tantas cosas. Una ocasión, yo le decía a mi esposa, ¿sabe qué? Cuando recién nos casamos, como los 2, 3 meses, salimos de una iglesia muy fuerte y hubo una persecución tremenda hacia nosotros. Recuerdo que cuando salí de ahí, yo le decía, ¿sabes qué? No me lo tomes a mal,
Yo sé que no soy judío, me voy a tomar un año no sabático porque no soy judío, pero por lo menos yo no quiero nada ahorita con cristianos, con iglesias, no quiero nada con gente que se diga cristiano. Ok, yo respeto tu decisión, me dijo mi esposa. Solamente respóndeme algo. Dios, ¿qué te ha hecho? Ay, Dios mío, bendito sea Dios por nuestra esposa, porque me desarmó. Me enfrenté a una realidad. ¿Sabes qué? Dios no te hizo nada. Y si Dios te dio ese llamado, tú tienes que seguir adelante. Bueno, no pasó un mes cuando empezamos una obra nueva. Y fui pastor durante 5 años en esa iglesia antes de venirnos acá a Puebla. Dios no falla. Pero si tú decides engancharte, ahí está el problema. El problema eres tú, no la otra persona. La otra persona puede vivir como si nada. Mire, lo reconocemos. Los que reconocemos sobre todo, los que perdonamos y amamos a la persona a pesar de sus errores, tal como Cristo lo hizo con nosotros. De hecho, Dios nos indica que nuestra propia justicia no es buena y correcta. Santiago 1:20 nos dice, mire, a veces pretendemos decir, no, pero no le odio, gracias a Dios que no tengo nada en mi corazón, yo ya lo perdoné, pero no actuamos de acuerdo como Dios actúa. No le hablamos a la persona, no la apoyamos si lo necesita, ¿no? Y sabe que este pasaje me encanta. Santiago capítulo 1, versículo 20, dice, el enojo humano no produce la rectitud de Dios que Dios desea. En la ira del hombre, dice la Reina Valera, no obra la justicia de Dios. Sí es verdad. Decimos, yo no le guardo rencor, Dios lo sabe, pero mira, en tu corazón está hirviendo eso que quisiera sacar. Humanamente no actuamos como Dios va a actuar, pero Dios es bueno. Las personas complicadas, déjeme decirle algo, yo así ahora lo veo, por lo regular vienen de un pasado y de un contexto tan difícil. A veces decimos, es que esta persona, ay Dios mío, sí, pero a veces tenemos que comprenderla. Mi papá venía de un contexto muy difícil, que ahora como papá yo lo veo, pero hubo cosas que tuve que dejar, perdonar, soltar, porque esto podía dañar mi relación no solamente con mi esposa, sino también con mis hijos. Así que, y por último, déjame decirte, lo que Dios hace es perfecto. Él cumple sus propósitos en nuestra vida. Así que el tercer punto, mire, y tal vez ahorita van a surgir algunas cosas, es que Dios usará, escúchame, circunstancias y personas difíciles para hacerte crecer. Ay, 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 dices, ¿qué? A ver, pastor, ¿está usted diciendo lo correcto? Sí, lo estoy diciendo. Y déjame decirte algo, bienvenido a la vida de capacitación cristiana. Así que, ¿sabe qué? Veamos esta parte. Agradece a Dios, en verdad, agradece a Dios por lo que has pasado en tu vida y siempre hay un propósito. Siempre hay un propósito. Agradece a Dios. Estamos en una capacitación. La primera alabanza que entonamos por Alejandro Bagatella y su esposa, vimos que se trata de Dios, no de nosotros. Dios está forjando un carácter en ti. Veamos esta porción de Génesis 45, la vida de José, del 1 al 8, y luego el versículo 14 al 15. Me encanta la vida de este hombre, la forma en que responde en toda la capacitación que Dios lo llevó. El caso de José será un caso pleno de amargura, de desilusión, de queja, de decir tantas cosas, pero no fue así. Leamos esta porción. Dice, José ya no pudo contenerse cuando estaba con sus hermanos. Había mucha gente en la sala y les dijo a sus asistentes, salgan todos de aquí, por favor. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar. ¿En qué forma perdió el control? Emocionalmente. José estaba conmovido al ver a sus hermanos. Y sabe, no había en su corazón el deseo de venganza. No había contenido tanto su corazón del amor que él sentía por ellos. Al no verlos,
Dios trabajó tanto en su corazón en ese tiempo. Vean todo el proceso que él vivió, que Dios trabajó tanto que él no guardó rencor, ni crecieron raíces de amargura. ¿Y sabe por qué? Porque permitió que Dios trabajara en su vida. A veces sí me da tristeza cuando no permitimos que Dios trabaje en nuestra vida. Yo pasé por eso. Y sabe, yo no lo quiero más en mi vida, porque es horrible tener una raíz de amargura, hermano. De verdad. Es tan horrible. Vivir con un pensamiento de venganza, vivir con un pensamiento en que Dios tiene que hacer las cosas a tu manera. Es horrible. Al ver este caso, ¿verdad? Me quebranta porque dices, ¿cómo es posible? Es que es Dios trabajando en tu vida. Mire, lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo y la noticia pronto llegó hasta el palacio del rey. Mire cuando él se expresó, dijo, soy José, dijo a sus hermanos, ¿vive mi padre aún todavía? Él quería ver a su padre porque era uno de los hijos preferidos, amado. Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta que tenían a José frente a ellos. ¿Miedo? Ahora sí teman. Ahora sí, qué condenados. Ahora sí, hijos, les va a ir como en feria. Bueno, la frase hijos es allá del norte, ¿no? Yo a veces digo, no tengo a mis hijos, tengo a mis hijos, pero no son hijos. Déjame decirle algo. Por favor, dice, acérquense. Les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo de Egipto. Pero déjame decirte algo, aquí el tono que usa José no es un tono de reclamo, ni un tono despectivo, es un tono de una expresión de un corazón que vivió bajo el control de Dios. Soy yo ese que vendieron ustedes. El hambre, dice, que azota la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 más y no habrá ni siembra. Pero, perdón, leamos antes, me salté uno. Dice, pero no se inquieten, por favor. No se inquieten, ni se enojen con ustedes mismos por haber vendido. Primer parte, vea, y ahí están las notas. ¿Fue quién? Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes a fin de preservarles la vida. ¿Entendió qué? El propósito de Dios. Fue Dios el que me trajo, fue Dios el que lo logró, fue Dios el que lo hizo. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más y no habrá ni siembra ni siega. 2, otra vez reconocimiento. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes, a sus familias y preservar la vida de muchos. Versículo 14. Por lo tanto, tercer reconocimiento, fue Dios quien me envió a este lugar. Cuarto, y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero de Faraón. José entendió que se trataba de Dios, no de él. ¿Tú entiendes que se trata de Dios y no de ti? ¿Entiendes que todo lo que pasa en tu vida es con un proceso y un propósito? Es Dios. Y bienvenido a la vida cristiana. Y hay que vivirla a la manera de Dios, no a nuestra manera. Me hizo consejero y administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Y saben, ahora ustedes van a disfrutar de estas bendiciones, del propósito de Dios en mi vida. ¿Sabes que mucha gente disfruta las bendiciones que tú tienes precisamente porque Dios trabajó en tu carácter? Y puedes bendecir a otros y enseñar y ayudar y restaurar porque Dios trabajó en ti. Muchos no se dejan trabajar por Dios. Romanos 8:28 lo repetimos tanto, ¿verdad? Y sabemos, estamos convencidos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que conforme su propósito son llamados. Veamos la gramática de ese pasaje.
y sabemos, estamos convencidos, aquellos que queremos vivir bajo la voluntad de Dios, que a los que aman, no todos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y que hemos entendido, esto es a los que un grupo selecto, conforme su propósito, el de Dios, no el nuestro, son llamados. Wow, me encanta ese pasaje. Mire, versículo 15, llorando de alegría. ¿Tú has llorado de alegría? ¿Has llorado cuando Dios ha restaurado tu vida? ¿Cuando Dios te ha perdonado? ¿Cuando has visto a tu familia después de tantos años? ¿Cuando las relaciones se arreglan? ¿Cuando hay una situación en la cual Dios restaura? ¿Has llorado de alegría? José abrazó a Benjamín y Benjamín hizo lo mismo. Luego José besó a cada uno de sus hermanos y lloró. Qué importante es reconocer el propósito de Dios en tu vida. Lloró sobre ellos y después comenzaron a hablar libremente, sin rencores, sin cosas que los ataran. Cuando Él les hizo entender el propósito de Dios, decirle, fue Dios el que me trajo. Fue Dios el que hizo las cosas. Fue Dios el que está al control de mi vida y nada se le escapa. Y Dios formó un carácter y me hizo príncipe y me hizo esto. Es Dios, es Dios, es Dios, es Dios. No eres tú, es Dios. Mire, cuando Dios está al control, busca la restauración antes que el reclamo, el perdón antes que el odio. Por eso, veamos esta parte. Disfruta la dicha de perdonar y ser perdonado. Veamos este caso de David en el Salmo 32, versículos 5 y 6. Mucha gente vive atada al pasado, no ha podido experimentar el perdón pleno de Dios y debes de creer lo que Dios ha dicho, ha hecho y ha dicho de ti. Ya lo ha hecho y lo ha dicho en ti, lo que Él eres y lo que significas para Él. Versículos 5 y 6. Mire, cuando David reconoce su pecado, como se sentía afligido, pero David hizo esto, lo llevó a una acción inmediata. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Quise estar a cuentas contigo, Dios. Quiero estar a cuentas. Quiero arreglar las cosas. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y mire qué importante. Y tú, oh Dios, perdonaste la maldad de mi pecado. Yo no sé cómo te sientas tú cuando Dios te perdone, te sientas libre y sabes que tienes un acceso directo, una comunión, que Dios te escucha, está ahí para atender tu oración. Y dice David, esta parte, por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallada, por esa misericordia y perdón en tu vida. Y mire lo importante, ciertamente en la inundación de muchas aguas, Dios te puede librar de muchas circunstancias que estás viviendo, pero cuando hay ese arrepentimiento y perdón verdadero, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. Por eso, vive en libertad, disfruta la plenitud que Dios te da desde el inicio de tu relación con Él. La vida cristiana no se vive atada al pasado, sino en la plenitud del perdón de Cristo. Por eso te invito a que hagas esto último. Deja de cargar una culpa que Dios ya tomó. Deja de cargar una culpa que Dios ya tomó. Vamos a ver esta porción de Miqueas 7, 18 y 19 que me encanta. La otra vez, esta estoy leyendo la nueva traducción viviente, pero la otra versión me encanta también, la Reina Valera. Inicia con una pregunta, versículo 18. ¿Dónde hay otro Dios como tú? Vea, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo. ¿Dónde hay un Dios como el que no conocemos? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre. ¿Cuál es la razón? Ahí lo dice. Porque tú, Dios, te deleitas en mostrar tu amor inagotable.
te deleitas en mostrar tu amor. Es un deleite para Dios mostrar su amor para contigo y para conmigo, día con día. Vea lo que dice el 19. Volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Perdona, olvida y sepulta en lo más profundo del mar. ¡Wow! ¿No que conviene perdonar? ¿No que conviene usted arreglar las cosas de Dios? Yo siempre le hago la pregunta a la gente acerca de sus pecados pasados. ¿Qué piensas que Dios te diría acerca de tus pecados pasados? No, pues tal vez me los reclame. Bueno, que leímos en el pasaje, que Dios los sepulta, que Dios los olvida. Pero esa es mi convicción personal, yo se lo digo a la gente. Para mí, yo creo que él me diría, ¿de qué me hablas, Roberto? ¿De qué me hablas? Si todo eso lo olvidé, lo perdoné y lo sepulté en lo más profundo del mar. Dios hace todas las cosas, así que vive libre de la culpa. Perdona, suelta el pasado, por favor, restaura y busca. Y en verdad deseo de todo corazón que vivas libre. Concluyendo, que debes practicar. En Dios no hay límites. No los pongas tú. No los pongas. Tú perdona y suelta. Si es su estilo de vida, pues que Dios lo bendiga, pero tú vive libre. Raíces de amargura. Vive disfrutando la plenitud de Dios al perdonar. Da gracias a Dios por lo que has pasado en tu vida, pero es tiempo de soltar lo que te tiene atado. ¿Qué te tiene atado? Tal vez Ok, ya me escuchan, perdón, se salió en lo más, en la parte, todo es importante para Dios, pero lo que decía yo, suelta, es tiempo de que sueltes. Tal vez estés dañado por la situación que viviste con tu familia, con tu esposo, con tus padres. Tiempo de soltar. A veces siento que mucha gente le sigue dando RCP a los pecados cuando ya están sepultados. Debes de tratar el pecado como muerto y considerarte vivo para con Dios en Cristo Jesús. Así que quiero invitarte a que oremos. Yo quiero invitarte, hay una alabanza preciosa que me encanta y siempre la escucho, del grupo que fue músicos de Luis Miguel Torrefuerte. Quiero volver a empezar contigo, Dios, de una manera correcta, con un corazón sencillo como al principio te conocí. Si en el trayecto de tu vida cristiana permitiste rencor, permitiste amargura, es el tiempo de soltar, hermanos. Es el tiempo de vivir la libertad en Cristo. Es el tiempo de ser pleno en Dios. Quiero invitarte a eso. ¿Quieres orar conmigo? ¿Quieres esa libertad? Yo te invito a que soltemos en este día todas esas ataduras que tú has permitido, que Dios no lo ha hecho, tú lo has permitido, pero que se la vamos a entregar a Dios. ¿Cuántos de ustedes están convencidos que necesitamos entregar eso a Dios? Amén. Oremos. Padre, gracias. Gracias por la libertad que nos das en Cristo de poder perdonar. Dice tu palabra que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre y lo creemos, Dios. Pero por nuestra necedad. Perdónanos, Señor, aun si hemos reprobado continuamente por algo que tú quieres que ya soltemos, dejemos y vivamos libre. Perdónanos por estar atados, Señor, al pasado. Cuando ya está sepultado, está muerto, está aniquilado por completo. Y que Satanás a veces quiere estarnos recordando esas cosas que no son correctas. El ladrón no vino sino para matar, robar y destruir, pero tú haces un énfasis tremendo. Mas yo he venido a darles vida y vida en abundancia. No una vida carente,
de esperanza, sino una vida plena en ti, de perdón, de misericordia y bondad. Te pido por cada uno de mis hermanos que ha escuchado este mensaje, que sea consciente que debe de dejar, debe perdonar, soltar y en cierta forma olvidar a tu manera, permitiendo precisamente no vivir como este mundo, sino transformar su mente para que pueda comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y que nos centremos en pensar lo correcto, instruirnos en tu palabra, sacar las cosas, platicar con nuestros hermanos, descargarnos y que ellos puedan llevar nuestra carga y orar los unos por los otros. Para eso estamos, Dios, para ayudarnos y bendecirnos. Así que bendigo a tu iglesia y te pido que soltemos todo y vivamos libre en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y hermano, espero que este mensaje haya sido de mucha bendición para tu corazón. Gracias, Dios te bendiga.